cosas. Es el rey David en el Salmo 6, que es una cosa muy impresionante. Y en el Salmo 32 el rey David empieza también un proceso de sanación y dice, confesaré mis culpas. O sea, para empezar a sanar tiene que confesar sus culpas. Pero ¿a quién le puede confesar las culpas? Que las asuma, que las recoja, que las lave, que las limpie. Realmente el Salmo 32 se refiere a Dios que le tiene que confesar las culpas. Ese ministerio pasa a Juan 21, cuando Jesús le da a los discípulos la facultad de perdonar los pecados. Porque una de las causas más profundas de la enfermedad es el odio y es la ausencia de perdón. Cuando usted odia, ¿no?, usted se autodestruye. Dicen los estudios de la Universidad del Instituto Rockefeller y de otras universidades de Estados Unidos que cuando la persona no perdona, empieza a crear unas sustancias en el cerebro que empiezan a dañar su salud y empieza a producir cosas como la úlcera, problemas de hipertensión, problemas de cáncer por la ausencia de perdón, ¿no? Ahora más adelante vamos a hablar del perdón. Entonces, en ese sáname, la primera etapa de sanación, vemos una cosa impresionante. El profeta empieza los procesos de sanación en la Biblia también. Cuando el profeta Eliseo resucita el hijo de la viuda, empieza la acción de Dios a notarse en el hombre. Es decir, el hombre ha destruido la naturaleza y se ha dejado que Satanás se inmiscuya en toda su vida, y Dios viene a restañar, a restaurar, a sanar. Por eso esta sociedad del siglo XX y XXI, al alejarse de Dios, le pasó lo mismo que en el libro del Génesis, pero mucho más grave. Se alejó de Dios, dejó entrar a Satanás, y no solamente entró el pecado profundamente, sino las desviaciones contra Dios, la desviación homosexual, el homicidio, ¿no?, la depresión de que hablábamos, la angustia, el miedo, la guerra. Hemos tenido 200 guerras desde 1930 hasta hoy, y ahora tenemos guerras en los estadios, guerras en las familias, guerras en la sociedad, desplazados, muerte, desolación, soledad, angustia, hijos sin padres, hijos abandonados, y entonces vienen esos vacíos que van generando todos los rockeros vestidos de negro, los Jeep Job o los Big Bob, todos esos que esta semana vi vestidos de mujer, y una cantidad de cosas raras que estoy viendo por la calle, impresionante por el vacío que queda en su corazón del afecto, porque hay una cosa que produce una enfermedad muy grande, que es la ausencia afectiva de la naturaleza. Cuando falta papá, que se fue y nos abandonó, o cuando falta mamá, que se fue a trabajar por necesidad, o se fue a trabajar para tener más o para comprar un carro nuevo, y entonces el hijo lo crió una muchacha o lo criaron en el jardín. Entonces el vacío, y el vacío empieza a producir unas heridas emocionales profundas y unos huecos donde Satanás se afinca, se aposenta, se anida. Por eso en los exorcismos encontramos unas cosas tremendas, unos espíritus cardinales que se meten en las heridas de las personas terribles, de los hijos que tienen la ausencia del papá y la ausencia de la mamá, y unos huecos en el alma que no fueron llenados con el amor y que no fueron sanados. Y vemos a Dios que empieza a trabajar, ¿no? Eliseo sana al hijo de la viuda, después Eliseo sana las aguas con un poco de sal, resucita a los muertos, y vemos el clamor en el Salmo 51 del rey David. El rey David ha cometido 5 pecados. Se estaba durmiendo por la tarde, cosa que no debía hacer un rey. Se asoma a la terraza, ve la mujer desnuda del vecino, se enamora de ella, manda al marido al frente de batalla, lo emborracha, se acuesta con ella. Cometió 5 pecados el rey David, y el rey David merece un castigo, y el pueblo de Israel recibe el castigo que el rey tiene. Y el rey David clama misericordia: Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa. El único que nos lava de la culpa, que es la que ocasiona esos sentimientos de pecado y que ocasiona una serie de enfermedades, que ocasiona depresiones, que ocasiona miedos,
sentimientos de culpa, sentimientos de escrúpulos, sentimientos de miedo. El único que lava la culpa, limpia mi corazón, y quedaré puro, quedaré más blanco que la nieve, como dice el profeta Isaías en el capítulo 1. Es decir, Dios quiere como restañar, como sanar, como reparar todo eso que Satanás ha sembrado en el hombre y todas las heridas que el hombre tiene. Y el hombre del siglo XX y el hombre del siglo XXI, les voy a decir algo muy especial. Es el hombre más enfermo a lo largo de la historia de la humanidad. Más enfermo que los hombres en la época de Grecia, el Imperio Romano, que los hombres de Sodoma y Gomorra. Con razón la Virgen en una de las apariciones dice: ustedes están peor que Sodoma y Gomorra. Claro, allá no había eutanasia, aquí tenemos homosexualismo, lesbianismo, zoofilia, aberraciones sexuales. Hemos llegado a propuestas como la de Holanda, ¿no?, de matrimonio con animales, de bestialismo, de una cantidad de cosas, de un movimiento social que pide la facultad de acceder a los niños. Hemos llegado a una aberración humana tan terrible y a una depravación. Yo me acordaba mucho del padre Estefano Gobi en las revelaciones de la Virgen, que le dice que el SIDA es esa epidemia anunciada en el libro del Apocalipsis. Una úlcera maligna se extendió sobre toda la tierra por la depravación del sexo. Y yo creo que estas gripas tan raras, estos ébolas y todas estas cosas, vienen la mano también de Dios, también sobre el hombre, porque el hombre se alejó totalmente de la paz, se alejó del amor, se alejó de la armonía, ¿no? Y a veces uno viene y le pregunta a un amigo: ¿por qué me pasa esto si yo solamente me fui de la casa 10 años y yo solamente tuve 3 mujeres y yo solamente me emborraché? No, espere a ver, es que lo que ocasionó fue usted unos vacíos muy profundos en su esposa y en sus hijos, y esos vacíos vienen a ser trastornos y a ser enfermedades, y Dios sana, y Dios repara, y Dios restaura. Pero usted tiene que hacer una cosa que la Biblia dice 360 veces: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y Dios hace cosas increíbles. En la Segunda de Reyes anticipa el milagro de Jesús de los panes y los peces. Jesús, eso lo hace el profeta Eliseo, cuando multiplica en la alcuza la harina de la viuda durante todo el verano, donde no había agua y no había pan. Se va multiplicando y va renaciendo. Eso lo hizo San Juan Bosco, eso lo hizo el Santo Curadas, y eso lo estuve yo en México cuando había sucedido con los panes en los tugurios de México, con los tamales, donde comieron tamal 360 personas de una olla que tenía 16 tamales, y los 16 tamales se quedaron en la olla. Es que Dios es grande, grande, y Dios es capaz de todo, pero nosotros lo hemos despreciado, lo hemos aislado, nos hemos retirado de Dios. La mayoría de los colombianos creen en Dios, pero no lo conocen, y no le creen porque no lo conocen, no lo han leído. El que no ha leído el Evangelio no conoce a Dios. Puede ser religioso, puede pedirle muchas cosas a Dios, pero no tiene una relación de amor de padre e hijo, y por eso no tiene una respuesta de Dios tampoco, ¿no? Mucha gente llega allá y yo le digo: ¿quiere sanación? ¿Quiere salud? Conviértase, hermano, entréguele su corazón a Jesucristo, entregue su corazón al Padre, entregue su vida y dígale a Dios: mire, Señor, yo no te conozco, pero te necesito y quiero amarte, enséñame a amarte, enséñame a amar, lo que decimos aquí todos los días. Si no, usted no va a conseguir nada. Usted lo que va a conseguir es amarguras, depresiones, peleas, líos, problemas, enemistades, todo lo que Satanás siembra. Y después una cantidad de enfermedades extrañas que aparecen por todas partes. Y Dios puede sanar cuando quiere y como quiere y donde quiere. Yo he sido objeto de la sanación 15, 17 veces. Tengo los exámenes, el Holter con el corazón destruido, el Holter con el corazón bueno a los 20 días, después de una oración.
Tengo muchos testimonios. Hemos orado por gente a distancia y el Señor los ha tocado y los ha sanado. Por mucha gente, porque Jesús está vivo. Jesús está vivo, le doy esa noticia. Es un Dios viviente. Yo tengo ganas de robarme el título de Romano Guardini, que es un libro hermoso que se llama El Espíritu del Dios Viviente. Pero estoy terminando este libro de sanación. En los próximos días van a publicar el libro de ¿Qué diablos hace Satanás? ¿Qué diablos hace Satanás? Y mire cómo tiene la humanidad trastornada, enferma, destruida, ¿no? Dividida, llena de odios, y erotizada, completamente erotizada, erótica por todas partes. Las niñas a los 15 años en los colegios han tenido relaciones con 10 o 15 hombres en general. Es una cosa increíble. Es lo que está sucediendo en el mundo, y como decía el padre Philip Scott, y el que no sepa leer los signos de los tiempos es un tonto, es un estúpido, que no lo sepa leer, lo lee de otra manera. Y ya con el cuento ese de que la misericordia de Dios, pues sí, la misericordia de Dios está ahí, pero la misericordia de Dios se derrama de generación en generación sobre los que le temen, dice la Virgen en el Magnífica, sobre los que le temen, o sea, los que obedecen a Dios porque lo aman, reciben la misericordia de Dios. Entonces, que tendré misericordia de los que tuvieron misericordia y no tendré misericordia de los que no tuvieron misericordia. Y sigue en el Antiguo Testamento la sanación a través de los medios y a través de muchos medios. Por ejemplo, la sanación a través de las reliquias. Llevan un cadáver y en un hueco, en un agujero, están los huesos del profeta Eliseo. El cadáver cae sobre los huesos del profeta Eliseo y se resucita el cadáver. ¿Por qué? Porque el profeta Eliseo tenía unción, tenía presencia de Dios, tenía la fuerza de Dios dentro de él, tenía el poder del Espíritu Santo, tenía la gracia de Dios, obedecía a Dios. Entonces hasta sus propios huesos recibieron esa unción de Dios y esa santidad de Dios. Por eso cuando el cadáver toca los huesos resucita. Cuando echan el enfermo en la piscina de Betesda, de Sata, que tiene 5 pórticos, el ángel agitaba las aguas, o sea, ungía las aguas y el enfermo se sanaba. Es cuando Jesús va a sanar a un enfermo que no pueden arrojar a la piscina, y lo primero que hace es perdonarle los pecados. Y fíjense que es mucho más importante entrar en el perdón con Dios para adquirir una buena sanación, que Dios lo perdone y que usted se sienta perdonado por Dios, se sienta amado por Dios. Como decía Santa Teresa de Jesús, no tanto hablar con Dios, sino tanto dejarse amar por Él. Arrímese a Dios, acérquese a Dios, llámelo, invóquelo. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, dice el salmista. Busquemos a Dios. El pecado no nos deja sino culpa, nos deja vacío, no nos va a llenar, nos deja un momento de placer y no de felicidad, no nos deja felicidad, no nos deja gozo, no nos deja plenitud, no nos deja paz, ¿no? Entonces nos lleva a más y más y más hasta que nos vamos hundiendo y sepultando. Y terminamos ya sepultados en el erotismo, después en la droga, después en un montón de cosas, en la mentira, en el engaño, y ni siquiera podemos acudir al Dios bombero, el que apaga los incendios, porque no lo tenemos en el corazón, no lo buscamos con sincero corazón, no lo amamos, no le obedecemos. Dios nos puede hacer felices, Dios nos puede dar paz, Dios nos puede dar amor, Dios nos puede dar esperanza, Dios nos puede solucionar muchas cosas. Jesús viene y